Existen muchas preguntas sin respuesta, incógnitas que hoy en día aún no se resuelven. Entre estos misterios nos adentraremos a un lugar muy especial dentro del universo anime. En el gran espacio sideral, existe un lugar que se encuentra en el centro de la Vía Láctea, para ser más precisos en Sagittarius 0. Y es un rincón donde las estrellas nacen y regresan después de morir. Todo tiene una razón de existir. Y es por demás sabido que tanto el manga como el anime nos han mostrado a la madre de la princesa Serenity. Sin embargo, poco o nada se sabe de su padre o de dónde proviene exactamente la princesa de la luna. Y es precisamente que traigo para todos ustedes nuevas teorías sobre dónde proviene Serenity. Realmente, si alguna vez tuvo un padre, y qué fue de él. Ya que en este video, trataré de aclarar algunas dudas y teorías que han dado vueltas por todo internet. Así que acompáñenme al abordar este tema para despejar las incógnitas que rodeaban a la familia de la luna. Porque en esta ocasión traigo para ustedes el misterioso padre de la princesa de la luna, Serenity. Como muchos de ustedes sabrán, Sailor Moon está inspirado en la mitología griega y romana, donde la reina Serenity es la misma reencarnación de Selene, la diosa de la luna, el cual nos dice dentro del mito romano, que es hija de los titanes Hiperión-Tía, hermana de Helios, el sol, y de Eos, la aurora. Se la representaba como una mujer joven y hermosa, que recorría el cielo en un carruaje de plata tirado por 2 caballos blancos. A pesar de tener diferentes versiones de la historia dentro y fuera de Roma, nos enfocaremos en la versión de Sailor Moon. Hay una incógnita que a muchos les ha dejado dudas y es la siguiente. ¿Cómo es que sabemos de la madre de la princesa Serenity, pero no de su padre? Aquí es donde comienzan las teorías, que son pocas, pero quizás despeje un poco las dudas que todos los fans tenemos. Para comenzar, se dice que el padre de la princesa Serenity es una entidad como la diosa de la luna. Pues algunos fans creen que la reina estaba enamorada de un ser divino, que a su vez le correspondía, pues dicen que a primera vista, él quedó perdidamente enamorado de ella, provocando que este encuentro diera como resultado una boda y con el tiempo el nacimiento de Serenity. Sin embargo, el padre de la princesa tuvo que ir a una guerra intergaláctica, en el cual murió, por lo que la reina Serenity tuvo que estar a cargo del trono y cuidar de su hija. Pues, sin su amado, ella tenía toda la responsabilidad de mantener la paz y el equilibrio entre la luna y la tierra. Otra versión, nos dicen que la madre de Serenity pertenecía a la luna, pero que su padre tenía su reino en el sol. De hecho, de ahí viene la teoría del por qué no existe la Sailor del Sol. Pues se piensa que los padres de la princesa Serenity eran la luna y el sol. A pesar de eso, los reinos estaban peleados o no tenían una buena relación, por lo que era un amor imposible. Así que la reina Serenity tuvo que ocultar que tendría una hija y cortó finalmente todo contacto con el rey del sol, para evitar problemas entre ambos reinos. Otra teoría que encontré y que podría ser interesante, es que el padre de la princesa Serenity no era un ser divino, sino que era un humano del cual se enamoró de la reina. Pero por los mismos motivos que tenía la princesa y el príncipe Endymion, ellos no podían estar juntos. Pues la familia de la luna son seres divinos con poderes puros y sagrados, por lo que tenían prohibido mezclarse con los humanos. Sin embargo, de ese amor nació Serenity. A pesar de eso, el padre no pudo estar con ellos, pues no era capaz de pisar la tierra sagrada de la luna, o tuvo algún accidente en una guerra u otras circunstancias, por lo que no pudo seguir con vida, dejando a la reina sola con su hija. Aquí, debo mencionar algo que tal vez muchos fans se dieron cuenta, pues esto realmente apareció en el manga, y es de ahí donde vienen las teorías más fuertes del origen de la princesa Serenity. En el último acto de Sailor Moon, justamente en el acto 52, Serena finalmente se reencuentra con sus seres queridos después de salvar la galaxia saltando al caldero donde mueren y nacen las estrellas. Ella es saludada por la guardiana Cosmos, una diminuta chica pero con un enorme poder, que dice que ella es la guardiana del caldero. Lo que sigue es muy interesante,
vemos una imagen de la reina Serenity acunando algo en sus brazos. En la mente de Serena, vemos el recuerdo del nacimiento de la princesa Serenity. Esto plantea una multitud de preguntas y teorías. ¿Qué estaba haciendo la reina Serenity en el caldero en primer lugar? ¿Cómo es que llegó allí? ¿Sostenía la semilla estelar de Serena para que fuera su hija? ¿Cuál es el significado de mostrar la imagen de la recién nacida princesa Serenity? ¿Qué pasaría si Serenity naciera solo después de que la reina visitara el caldero de las estrellas? Eso explicaría la ausencia de su padre. Creo que con el cristal que sostiene la reina Serenity es la semilla estrella de Serena. Tal vez originalmente se usó en el nacimiento de la princesa Serenity. Aquí en esta situación, Naoko dejó algunas incógnitas sin aclarar. Por lo que explicaré algunas cosas que he pensado. La guardiana Cosmos dice que el caldero es donde nacen las semillas estelares. Con la reina Serenity presente en esos recuerdos. Estaba confundida por cosas diferentes. Lo primero que pensé fue que tal vez estaba tomando la semilla estelar de la princesa Serenity para renacer. Pero eso no tiene mucho sentido en absoluto porque en la temporada inicial ya se explica cómo Serena, junto con las Sailor Scouts, el príncipe Endymion y la gente de la luna, fueron enviados a renacer en la Tierra. Ahora me pregunto si mi suposición es acertada. ¿Cómo es que la reina Serenity dio a luz a la princesa Serenity en el reino de la luna? Nunca mencionan al padre de la princesa Serenity. El cristal de plata también está tan profundamente enlazado en el linaje del reino de la luna. Algo que está limitado solo a la reina, la princesa y más tarde a la pequeña dama. En el último capítulo del manga, Serena siente una luz brillante en su pecho y le dice a Darien que la semilla estelar de Rini ha nacido. Tal vez este tipo de nacimiento de semilla de estrella es similar a lo que le está ocurriendo a la reina Serenity en esos paneles del manga. Entonces, si cada generación de la familia de la luna tiene su propio cristal de plata estrella, eso podría responder el por qué quizás la reina usó su propio cristal para dar a luz a Serenity. Si bien, todo esto es complicado de explicar de forma concreta, debido a la forma en que Naoko lo escribió en la historia, ya que ella dejó muchos agujeros y cabos sueltos. En el anime manga, cuando la transformación de Serena falla, ya que no puede usar su tiara, y su broche no responde, se encuentra con la reina Serenity que le dice: el cristal de plata no es tan fuerte como solía ser, o les daba a entender que le faltaba poder. Serena lo comprendió y lo fortaleció con su propia voluntad y el deseo de proteger a los que amaba. El cristal de plata pasa de generación en generación a través de los integrantes de la luna. Es decir, solo los que poseen sangre real. Ahora, se afirmó que el caldero de la galaxia era el lugar donde nacen las semillas estelares. Es decir, los seres vivos de todo tipo. Como los humanos, las Sailor de cada planeta, los animales, e incluso seres de otros planetas y sistemas solares. Por lo que si observamos más detalladamente nos dice que las semillas estelares es igual a fuerza vital. Prácticamente, estas semillas son la esencia de un alma, por eso dicen que la semilla estelar era el alma de la princesa Serenity, y esta a su vez es el cristal de plata. Ahora lo que muchos se preguntan: ¿por qué la reina Serenity estaba en ese lugar con una semilla estelar? Tal vez ella sabía o presentía que tenía que dejar a una guardiana de la luna para que lo protegiera en su lugar. Y decidió tomar un enfoque más directo de nacimiento. Aunque sí puedo mencionar que el caldero donde nacen y mueren las estrellas puede ser un poco engañosa, ya que Naoko en realidad nunca afirmó que toda la vida del universo provenía de ella. Pero imaginemos por un momento que con esa intención lo puso en la historia. Entonces, la reina llevó la delicada semilla estelar que ella creó con su cristal de plata y entró al caldero para elegir un alma pura para que naciera su futura hija. Es decir, pudo crear un contenedor que en este caso es la semilla estelar, y en ella alojar el alma que estaría destinada a ser la futura princesa y guardiana de la luna. Al principio de las temporadas, tanto en el manga como en anime, la historia dice que la princesa Serenity junto con las Sailors y los habitantes de la luna fueron asesinados. Aunque en el manga,
La princesa se suicidó, pero de todos modos muere. Son enviados de vuelta a la Tierra para renacer. Mientras que en la última temporada, cuando todos mueren, las semillas estelares aparecen en el caldero. Con esa última parte, mata esa noción de nacimiento. Creo que hubiera tenido más sentido si la reina hubiera ido al caldero con todas las semillas estelares, incluida la de la princesa Serenity, y el príncipe Endymion, las hubiera hecho renacer ahí o las hubiera enviado ahí. Hubiera tenido mucho más sentido el renacimiento de los personajes. Ya habría hecho que las teorías fueran menos complicadas. Por lo que, si lo analizamos bien, puede ser que Serenity no tenga padre biológico. Si bien, el caso de la princesa Serenity es muy diferente al de Rini, ya que muchos se preguntan, ¿cómo es que la pequeña dama sí tiene padre biológico y la princesa Serenity no lo tiene? Aquí voy a tratar de aclarar ese enigma. Para comenzar, no creo que Serenity haya tenido la intención de convertirse en una Sailor Scout, ya que si el Negaverso jamás hubiera atacado al Reino Lunar, no sabríamos con seguridad si la pequeña dama nacería, pues el amor de la princesa y el príncipe estaba prohibido. En segundo caso, Serena se convirtió en Sailor Moon debido a los deseos de la reina Serenity cuando ella murió. Después de que ella selló a Metalia, la reina se dio cuenta de que su sello estaba debilitando con los años y no podría detener el mal por mucho tiempo. Por lo tanto, alguien debería derrotar al enemigo en el futuro. Creo que el linaje del Reino de la Luna es el único que puede utilizar el cristal de plata y tiene la fuerza para sobrevivir a su gran poder. Por lo que la reina Serenity sabía que su hija reencarnada debería convertirse en una Sailor. Pues a pesar de que es una princesa, ella ya no renacería como un ser sagrado, sino como un ser humano, por lo que debería ser la protectora de la luna. Y es aquí donde entra la respuesta anterior. Sobre todo abro un pequeño paréntesis al desmentir que Rini es adoptada, ya que recordemos que Serena es humana, ya no es un ser divino como la reina Serenity. Por lo que puede dar a luz a un bebé como cualquier ser humano. La pequeña dama altera un poco el linaje de la familia lunar, de las generaciones anteriores, debido a información genética adicional de su padre. Además, el cristal de plata de Rini es color rosado, sobre todo en el remake, y al parecer tiene una forma diferente al cristal de Serena. Su estado congelado de crecimiento podría ser un efecto secundario de tener una madre de linaje lunar y un padre de linaje humano. Con su genética ligeramente modificada, hace que Rini no haya envejecido ni creciera hasta que no desarrollara su propio cristal de plata. Y es aquí donde podemos observar por qué Rini es diferente de su madre y de su abuela, en muchos sentidos. La reina Serenity es un ser enigmático después de Sailor Cosmos, y creo que esta es una de las formas en que Naoko quería que así se quedara. Ella es un ser etéreo de un universo distante que deseaba terminar con el caos que rodeaba el universo. Después de que Neherenia fuera desterrada al mundo de los espejos debido a la interrupción de la celebración del nacimiento de la princesa Serenity, la reina Serenity dijo algo muy interesante. Ella mencionó que mientras haya luz, la oscuridad siempre estará ahí. Por lo tanto, es probable que haya dado a luz a Serenity con su propio cristal de plata en la fuente de luz más poderosa de la galaxia, el caldero donde nacen y mueren las estrellas. Incluso me atrevo a decir que la guardiana del caldero, la guardiana Cosmos, le ayudó a la reina Serenity a escoger el alma más pura de todo el caldero, para crear un ser que supere a todos los demás en poder y amor, y que con el tiempo fuera más poderosa, aún más que la propia reina Serenity. Para terminar, solo puedo decir que después de las explicaciones que di, debo mencionar que a pesar de que la princesa Serenity pudiera haber sido creada solo con el cristal de plata de su madre, creo que es posible que haya un rey de la luna, porque si la princesa Serenity tiene un rey, estoy bastante segura de que la reina Serenity también tenía uno. Ambos defendieron el amor, la justicia y la paz, por lo que no es improbable que ella tuviera un ser con el que compartiría su vida. Tal vez el rey murió en una escena dramática como las que mencioné en un principio. En su mundo natal,
y la reina huyó embarazada buscando establecer un nuevo reino donde su hija pudiera crecer en paz. Y solo estaba en el caldero, para pedir un nuevo lugar donde pudiera establecer su nuevo reino. Por lo que digo, que la última palabra la tiene Naoko. ¿Y ustedes? Espero les haya gustado estas teorías que estuve planteando en el video. Si hay algún detalle que se me haya pasado o algún error, no duden en dejarlo en la cajita de comentarios. Los estaré leyendo todos. Agradezco mucho sus comentarios y sugerencias. Por ese motivo, también les mando un saludo a nuevas personitas que comentaron mi video anterior. Un saludo para Tirbeliev Papyrus, El Caballero de la Rosa Roja, Abel Zombie 93, Hugh Maxter y Andrea Dueñas de la Luna. Muchísimas gracias por comentar y sugerirme nuevos temas para mis videos futuros. Les prometo que los publicaré lo antes posible. Les saluda su amiga, Samotita Revolution. Hasta la próxima.